a tu mundo profesional, que es mucho más práctico en ese aspecto, yo te diría, ándate acá a Create, Light, y acá viste que tenemos las clásicas, las que al principio ocupaste con el robot. Y por ejemplo hay una que se llama Spotlight. Y el Spotlight es igual que las luces que están en los malls. Es igual a las luces que están en los escenarios. Es igual a todo ese tipo de luces. Esa es la imagen. ¿Cachai? Entonces, si yo voy ahora acá, vamos a rotarla a 90 grados para que quede completamente hacia abajo. Ahí sí. Fíjate, yo puedo esa luz levantarla, ¿no es cierto? Y si te das cuenta tiene una forma de conito. Claro. Porque si aprieto el 7, te vas a dar cuenta que es como un... Es como esta cuestión. ¿Cómo se llaman esas? Esos. Esas cuestiones. Que en el mundo real se llaman Fresneles. En el mundo audiovisual esa luz se llama Fresnel. Claro. Entonces, ¿cuál es la gracia del Spotlight? Que el Spotlight obviamente tiene sus opciones, pero tampoco son tantas. Por ejemplo, tienes un Cone Angle, que es el ángulo de encono. ¿Cachai? Que tú puedes hacer ahí específicamente qué quieres iluminar. ¿Cachai? Tienes un Penumbra Angle, que es básicamente cómo quieres ese suavizado. Fíjate. Si ese número es negativo, porque su valor por defecto es 0, si te das cuenta el corte de la sombra es completamente duro, si ese número lo bajas a valor negativo, te vas a dar cuenta que esa difuminación va hacia adentro. Y si ese número va de valor positivo, esa luz se expande. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo logro eso? No, pues con puros spotlight. Entonces, esa luz la vamos, por ejemplo, a pintar de color roja. Pasa el otro. Esa luz la vas a pintar verde. Pasas a otra. Y esa luz la vas a pintar calipso. ¿Cachai? Entonces, si sacamos el render, que aquí no me sale. Ahí sí. Ah, es que estoy con Arnold. Entonces, vamos acá, Windows Outliner. Y ahí se expandió el cono de la luz también se mezcla. Claro, Ya. claro, justamente. Ah, es que en ese aspecto, claro, si ocupáis luces normales, mira, ahí recién se empieza a ver algo. Claro. ¿Cachai? Porque en este aspecto, si te das cuenta, acá abajo dice decay rate, dice no decay. ¿Por qué? Porque las luces, estas luces, el spotlight, el directional light, que son todas estas luces que están en create light, todas estas luces, su principal, fueron creadas no para Arnold, fueron creadas para Maya Software o Mental Ray, para otros motores de red. Entonces, si bajamos, te vas a dar cuenta que aquí hay un nodo que se llama Arnold, y si pinchas acá recién dice decay type. Entonces le voy a decir que en vez de cuadrática le sea constante. Entonces si ahora sacas el render, viste, así estaba constante, apenas se ve, pero si así sacas el render, ahí recién me está pescando, ¿cachai? Y ahí pasa un poco lo que tú me estás diciendo, que está más direccionada, pero obviamente si es un grado de información se aleja de ella, obviamente va a impactar a los objetos que están a los lados. No sé si te queda más claro. Sí, y ahora hice la imagen completamente. Ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, por favor, si alguno de ustedes tiene una duda y realmente no entiende, chiquillos, pregunten, porque si no lo hacen ahora, estamos mal. Ya, entonces, voy a crear una luz de Arnold. Aquí un Array Light. Y vamos a ver los shaders. Entonces, recordar, ¿para qué son los shaders? Los shaders son básicamente para que tus modelos 3D se vean de cierta manera. ¿Se entiende eso, chiquillos, no? Sí. Metal, plástico, vidrio, oro, etc. Entonces, vamos a ponerle constante para previsualización. Ya.
Yo sé que si les muestro todas las opciones puede ser que se mareen. Voy a tratar de ser lo más práctico. Cosas prácticas. Por ejemplo, si yo saco el render actualmente con la luz por defecto, vas a ver que la sombra, chicos, por favor, hacer la diferencia. Si yo me acerco, esto que se ve sucio en la pelota no es la sombra. Esta es la sombra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto que está acá no es la sombra. Esto que está acá es el diffuse, que es como la luz recorre un objeto tridimensional. El shadows es este. ¿Ya? ¿Se entiende esa diferencia? Ya. Entonces, seamos prácticos. Esa sombra, esta, ¿cómo se puede suavizar para que se vea de mayor calidad? Fíjate, si yo pincho la luz, Windows, Outliner, Area Light, acá, si yo bajo la luz, vas a ver algo que se llama samples. Los samples es por unidad de malla, ¿cuántos puntitos tengo? Si tengo más puntitos, tengo mayor calidad. Por ejemplo, una canción a 32 kHz es igual a 44 kHz. ¿Suenan igual? Sí. Al común de la gente suena igual. Acá hay un poco la misma relación. Si yo pongo un sample, claro, se ve súper sucio. Si yo aumento a 10 samples, fíjate, voy a renderear la mitad de la sombra. Selecciono ese rango, aprieto Render Area Light, o sea, Render Region. El render es mucho más lento, pero fíjate la calidad de la sombra. Es mucho más suave, mucho más suave. El render se incrementa obviamente más porque por unidad tiene mayor cantidad de puntos. Si yo rendereo esta zona de la pelota, mira lo que pasa. Si te das cuenta, solamente el shadow se tiende a suavizar, pero hay ciertas cosas que si yo veo todavía están sucias. ¿Por qué? Porque estoy regulando el shadow, no estoy regulando el diffuse. ¿Sí? Entonces, si tú querías una sombra suavecita, hermosa y bella, estás hablando desde 10, 20, 30, 40 unidades de samples, pero obviamente tu render puede ser de 20 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, 6 horas, 20 horas, no tengo idea. Porque ese número va a hacer que la sombra se suavice, pero obviamente se incrementa el tiempo de render. ¿Sí? Entonces, sigamos avanzando. Acá abajo de samples, hay algo que se llama cast shadows. ¿Qué significa cast shadows? Significa que esa luz va a proyectar sombras. Por ejemplo, si yo tengo 9 luces en un objeto, van a haber 9 sombras. ¿Alguna vez han ido al estadio? ¿Han ido a un recital? ¿Cuántas sombras tiene el músico o el jugador de fútbol? 4, 8, 6. ¿Por qué? Porque todas las luces proyectan sombras. Pero como estoy en un mundo tridimensional, yo le puedo decir que ciertas luces no proyecten sombras. Entonces, por ejemplo, a la luz que tengo creada, le voy a decir que no proyecte sombra. Saco el render. Así está con sombra, saco el render. No existen las sombras. Entonces tú dirás, pero entonces ¿por qué se ve volumétrico? Porque no es la sombra, eso es el diffuse. Son cosas totalmente diferentes. ¿Ves? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que si tú quieres iluminar un objeto, con lo que hablamos, con esa clase que dimos como introducción a la luz, claro, tú puedes crear una luz principal
para que esa luz principal proyecte sombra y las luces complementarias puedes desactivar la sombra para que no tengas guerra de sombras. ¿Cachai? Abajo de eso, ¿qué tenemos? Shadow Density. ¿Qué es la densidad de la sombra? Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Las sombras se ven muy duras. No me gustan, porque no te gustan. Le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a bajar esas sombras a un 0.5%. Y las sombras quiero que sean rojas. No sé, alguno de ustedes puede hacer eso. Entonces, si saco el render, mira lo que pasa. Si te das cuenta, la sombra ya no es dura porque le estoy bajando la intensidad de la sombra y le estoy dando un color rojo. Pero nuevamente, esos son criterios artísticos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces ahí tú puedes decir cuánta intensidad de sombra y de qué color quieres la sombra. Ya, el volumen samples, eso lo vamos a ver después. Aquí hay unas cosas mucho más específicas que yo no sé si les interesa saber algo tan específico, pero igual yo prefiero contarte a no contarte. Obviamente. Sí te voy a contar. Acá tú puedes regular la cantidad de diffuse. ¿Se entiende eso, no? Sí. Aquí yo puedo regular que la luz, cuánta cantidad de diffuse quiero que emita. Acá puedo regular cuánta cantidad de specular quiero que emita. Acá puedo regular cuánto subsurface scattering quiero que emita. Y acá quiero que cuánta luz indirecta quiero que emita. Y cuánto volumen quiero que emita. Y abajo, cómo quiero que los fotones, la cantidad de fotones, rebote en los objetos que emita. Te cuento rápidamente qué es todo eso. Imagínate esa pelotita sea de color roja, ¿ya? Entonces la vamos a pintar de color roja. Entonces asigna nuevo material, shader y ya estándar, y la vamos a ir de color rojo, ¿ya? Si yo me acerco y saco el render, te vas a dar cuenta que pasa un fenómeno interesante. Bueno, para mí interesante, no sé si. Voy a bajarle un poquito la calidad del render, ¿ya? Porque para que sea un poquito más rápido. Ahora vamos a bajar la calidad de las sombras. Pudiste estar en sample 5, la vamos a dejar en 1 nomás. Y esta pelotita la vamos a pintar de color blanco mejor. Y el suelo lo vamos a pintar de color rojo, para que se quede más claro. Y estándar, y esta va a ser de color rojo. Ya, entonces miren. Al trabajar con Arnold, a diferencia de antiguamente en Maya 2016, que era Mental Ray, obviamente Arnold es mucho mejor, entre comillas, porque está trabajando directamente con Global Illumination. ¿Y qué es el Global Illumination? Te lo voy a mostrar acá en un gráfico. Como vengo hablando desde que empezamos a hablar de luz, ¿cuál es la cualidad de la luz? Es que la luz rebota en los objetos. Entonces, si yo coloco Global Illumination y colocamos en imágenes, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjate. Eso es básicamente el comportamiento de luz en el mundo real. Eso pasa en nuestro mundo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? La luz llega, impacta en el objeto y obviamente la luz empieza a rebotar entre los objetos que están cercanos. Por eso si tú te paras en una muralla que es de color roja y tú acercas la cara, ¿de qué color vaya a tener la cara? Roja, porque la luz está rebotando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá si yo tengo un suelo rojo y tengo una pelota blanca y me acerco para ver y saco el render, ¿qué debería pasar? La pelota se pinta de color roja, porque la luz está rebotando. Y eso es una cualidad que viene ahora por defecto en Arnold.
Antiguamente, para lograr ese efecto, eran muchos pasos, que mucha gente se frustraba, que no entiendo, que muchos botones. Ya, entonces Arnold dijo, ya, para que todos estén contentos, ahora viene por defecto. Entonces, todas estas propiedades de luz real, que tiene que ver con la luz cuadrática, que tiene que ver con todo ese rebote y todo ese tema, todos esos parámetros, si tú vas en la parte inferior de la luz, están ahí. Cantidad de diffuse, cantidad de reflejo o brillo, cantidad de propagación de la luz dentro del objeto, y aquí está particularmente la cantidad de rebote de la luz. Entonces, si yo actualmente a la luz le digo 0, ¿qué debería pasar? No debería doler. No debería rebotar. Entonces, si yo selecciono esta zona y rendereo, no, la luz no rebota. ¿Y el diffuse cómo vamos a ¿Modificarlo? ¿Cómo se comporta cuando se modifica? Ve, mire, actualmente el diffuse está en 1. Le voy a colocar 10. Voy a renderear esa zona. Estoy reventando el diffuse. Si yo bajo el diffuse a 0.2, fíjate cómo se verá ahora. ¿Por qué? Porque al bajar el diffuse, ¿qué le estoy diciendo básicamente? Que la luz no avanza alrededor del objeto. No le estoy subiendo la calidad al diffuse, le estoy diciendo la cantidad de diffuse, el comportamiento justamente. ¿Sí? Y así también con lo especular, con el subsurface curtain y el volumen. Es eso. Y acá abajo hay otras cosas que por ahora no nos interesan. Entonces, eso es con respecto a la luz. Ahora, ¿se entiende o no? Ya. Ahora, ¿qué pasa con el shader? El shader es básicamente, si ahora vimos opciones de la luz, ahora vamos a ver opciones del material. Ok, en las opciones del material, la primera opción del material, que siendo práctico, porque el primero en lógica es algo que se llama mate, pero eso lo vamos a ver después, la primera opción del material es precisamente diffuse, ¿ya? Porque ahora estoy en el material, no estoy en la luz. Entonces aquí, al material, yo le puedo decir, ¿de qué color quieres el diffuse? Que, claro, en teoría es como el color del objeto, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo le cambio el color al diffuse, obviamente la pelota pasa a ser de una pelota blanca a una pelota roja, y no sé por qué se ve roja. ¿Por qué no se ve? Ah, porque estaba seleccionando otra área, por eso. ¿Ven? Entonces, obviamente, al cambiarle el color, es una pelota verde. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Color al diffuse es el color del objeto. Entendámoslo así. Y voy a activar el indirect lighting porque se ve muy feo que la luz no rebote. Afecta a mi... Sí. Ya. El wave. ¿Qué es el wave? El wave es básicamente la cantidad de diffuse del objeto. ¿Se entiende eso, no? Acuérdate que la luz era... Si yo a la luz, al diffuse, le bajaba el diffuse a la luz, es que la luz está emitiendo poco diffuse. Ahora no estoy en la luz, estoy en el objeto. Entonces al objeto, justamente, ahora yo le puedo decir cuánto quiero que el objeto detecte la luz en cuanto a diffuse. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si yo le coloco 0, ¿qué debería pasar? Si le coloco no quiero que tengas diffuse. Ignora la luz. Ignora la luz. ¿De qué color debería salir la pelota? Veamos. Negra. Porque la luz sí está emitiendo diffuse
pero el objeto no está leyendo diffuse. ¿Qué pasa si ahora al diffuse le digo 1? ¿Qué debería pasar? Porque su defecto es 0.7. Ese es su valor por defecto. Ese es su valor por defecto, 0.7. ¿Y qué pasa si le coloco 5? No me deja, fíjate. 5, enter, 1. 2, enter, 1. Porque es de 0 a 1. ¿No es porque el otro valor está en 1 también y no puede superarse? No, es porque básicamente al estar en 1 le estás diciendo que el objeto reciba todo el diffuse que la luz emita. Por eso. Si subiese el diffuse en el otro también. Claro. Justamente, pero es el valor del diffuse, el weight, siempre va a ser en 1. Pero su valor por defecto es 0.7. Ahora, si tú quieres que el objeto se vea un poco más claro, obviamente tú puedes incrementar ese valor a 1, por ende, fíjate, queda mucho más claro. Mucho más claro. Porque le estoy diciendo que reciba mayor cantidad de diffuse. Ahora, si lo bajo a su valor por defecto, de 0.7, y ves el render, así está con 1, voy a renderear esa zona para que veas la diferencia. Fíjate, ves que su valor en 1 es mucho más claro y su valor en 0.7 es básicamente como viene por defecto en materia. ¿Se entiende la diferencia? Bacán. Ahora, ese diffuse, ¿cómo se expande? Es el roundness. Su valor por defecto es 0. ¿Qué pasa si lo empiezo a incrementar? Fíjate, le voy a poner 0.5. Te vas a dar cuenta, hagamos el render mejor para que veas la diferencia. Así está con su valor en 0. Voy a renderear la mitad de arriba para que veas la diferencia. Fíjate, ¿ves que el diffuse se ve mucho más plano? Como que no se ve tan claro oscuro, como que tiende a ser más plano. ¿O no? ¿Sí? Ya. Entonces ahora fíjate que ahora lo voy a subir a 1. Voy a renderear la parte de abajo. Render. Fíjate. La parte de abajo es mucho más plana y la parte de arriba ya no es tan plana. Entonces el factor de roundness para el diffuse es básicamente qué tan concentrado quieres el diffuse o qué tan expandido quieres el diffuse. Para eso es nuestro valor de roundness. ¿Se entiende? ¿Pero de verdad, chiquillos? Ya, bien. Volvamos a repetir. Pregunte todas las veces que quiera. Ya. Así está el diffuse con roundness en 0, que es el valor que viene por defecto. ¿Ya? ¿Qué significa el roundness en valor en 0? Si te das cuenta, el diffuse, la luz llega de una forma donde está aclarando y se empieza a difuminar. Ese es el diffuse. Ya. Actualmente el roundness está en 0. Si yo el roundness lo empiezo a aumentar a 1, fíjate lo que pasa. Voy a renderear la mitad de la pelota. Mira, ¿ves que el diffuse es más plano? No es tan volumétrico. Ese es el roundness. Es básicamente cómo se propaga el diffuse. ¿De una forma concentrada o una forma pareja? Ahora tú te vas a preguntar, bueno, ¿de qué me sirve eso? No sé, pues a lo mejor el terciopelo como material, a lo mejor la luz no se difumina, a lo mejor es pareja. Entonces mueve el roundness y logra ese look. ¿Cachai? Todos los parámetros que estamos viendo es básicamente cómo pintar. Es eso básicamente. ¿Y cuál viene por defecto ahí? 0. ¿Cero? El roundness en 0 viene por defecto. Ahí tú lo puedes mover para lograr el look que quieras. ¿Cachai? El backlighting, eso lo vamos a mover después, porque ahora no tiene ninguna importancia por lo que tienen que hacer ahora. ¿Se entiende el diffuse? Sí. ¿Segurín, bombín? Sí. Ya. Por lo menos la teoría. Ya, pero chiquillos, nos interesan aquí tres cosas. El color, ¿qué va a ser el color del objeto?
El weight, que es la cantidad de diffuse, y el roundness es la concentración del diffuse. Eso es todo. Pasemos al specular. El specular es el rebote de luz. Pero el rebote de luz con respecto a generar una especie de espejo. Es como que el rebote reflejo, básicamente. ¿Ya? Su valor por defecto, nuevamente, es 0. Al decirle que sea 0, significa que no existe reflejo. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Ya. Si yo le digo 1, le estoy diciendo que toda la pelotita tenga mayor porcentaje de reflejos. ¿Ya? Entonces, si saco el render, ¿cómo qué debería verse? Ya. Veamos. Fíjate. Así está con diffuse, o sea, con specular en 0. Vamos a sacar specular en 1. Actualmente se ve como estas pelotitas de árbol de Pascua. ¿Sí? Ahora, tú te puedes preguntar, ¿pero por qué entonces no se ve como un espejo? ¿Por qué, mis chiquillos? Porque si vemos los atributos, el atributo especular también tiene un roundness, que es el mismo que el diffuse. Entonces, ¿qué nos está diciendo el roundness? Que en 0 es más concentrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, así está con el roundness en un valor y ahora lo bajé a 0. Fíjate ahora. Ahora sí se queda como un espejo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el reflejo se vea de forma concentrada. Si tú quieres dar la opción del material o del reflejo que se vea más difuminado el reflejo, obviamente el valor del roundness tú lo puedes empezar a incrementar. ¿Y si no tuviese color sería un vidrio? Si no, no. Fíjate, si yo le digo color en 0, que es básicamente negro, y el weight en 0, o sea, básicamente que no exista el diffuse, así está, fíjate, si saco el render, no queda como un vidrio. Porque el vidrio es otra cosa, Claro. es otro todo. ¿Se entiende el especular? No es nada complicado, sí. Te vas a dar cuenta que estos valores se empiezan a repetir en cada uno de ellos. Ahora, acá abajo hay un valor nuevo que se llama el anisotropic. ¿Qué es el anisotropic? El anisotropic, si ¿alcanza a ver el brillo de la pelotita? ¿Sí? Ya. Si yo muevo el anisotropic, te vas a dar cuenta que el brillo se tiende a poner vertical hacia el lado izquierdo. Y si yo muevo el slide hacia el otro lado, se empieza a ver de forma horizontal. Para que vean más claramente los cambios de eso, vamos a aumentarle un poquito el roundness para que el brillo, o sea, el reflejo, quede un poco difuminado para que realmente vean las diferencias. Entonces, fíjate. Vamos a ir poniendo el anisotropic en 0 para que veas qué es lo que pasa. Si actualmente el anisotropic está en 0 y saco el render, te vas a dar cuenta que el difuminado del reflejo se ve como si tuviera con un gaussiano, que si tuviera así como... Claro, como una especie de desenfoque, ¿no? Si yo el anisotropic lo aumento a 0.5, fíjate lo que pasa, voy a renderear la mitad de la pelotita, o esa zona de la pelotita. Fíjate, si te das cuenta, el difuminado como que se empieza a correr, como que está más arriba. ¿Por qué? Porque básicamente ¿Ah? Nada que pensar que, o sea, es donde uno le pone el punto de deformación, ¿no? Claro, por decirlo de alguna manera, es como yo con ese valor puedo empezar a mover el punto de desenfoque y el punto de reflejo, claro. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, ese es el factor del anisotrópico. Ahora, si ese valor tú lo mueves y logra el look que tú quieres lograr, bien.
Súper bien. Ya. Y la rotación, que es su valor de abajo, es básicamente cómo yo quiero ir rotando ese brillo, ese reflejo. ¿Sí? Algunos de ustedes pueden rotarlo nuevamente para lograr un look que a ti más te acomode. Y abajo hay unos tipos de como de filtro que nuevamente para su utilidad no interesa saber eso. Eso realmente por ahora no interesa. Y también hay un efecto Fresnel que por ahora todavía no nos interesa. ¿Se entiende el especular? Ya, entonces vamos a quitar el especular, le doy el weight en 0 y vuelve a ser el material que viene por defecto. Ahora viene la reflexión. La reflexión es la reflexión, que es como la luz choca. Acá, si te das cuenta, es como la luz viene y rebota. ¿Sí? Esa es la reflexión. Si yo coloco acá reflexión, claro, me salen cosas religiosas. Vamos a poner reflexión de la luz, acá en imágenes, claro. Acá nos está diciendo que es la reflexión, ¿no es cierto? La luz viene y rebota. Ahora, si ves el valor de abajo de la reflexión, es la refracción. ¿Qué es la refracción? Si yo coloco acá, refracción de la luz, enter, y vemos en imágenes, ¿qué es la refracción? Este está bonito. Ese es como bien claro, ¿no? Es como la luz llega a un objeto, cómo la luz atraviesa ese objeto y cómo la luz se propaga a través de ese objeto. Y aquí sí está lo que me preguntaban de cómo se puede ver para que se vea de vidrio, cómo se vea de plástico, etc. Porque esa es la refracción. Como que atraviesa el objeto. Sí, sí. La refracción es como lo atraviesa. La reflexión es como rebota. Entonces, por ejemplo, imagínate que la reflexión la pinto de color roja y la aumento porque su valor como actualmente está en 0. Si yo le doy un valor de 5 o de 1, porque acuérdense que estos valores ahora están yendo de 0 a 1, 0 no aplicando, 1 completamente aplicando. Ahora el suelo lo vamos a pintar de un color no rojo, lo vamos a pintar de color un poquito más clarito. Entonces fíjate, así está en 0 y con especular. Entonces fíjate, si te das cuenta, al tener reflexión, ¿te das cuenta el puntito que aparece a los lados? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que está pasando? La luz viene, impacta y rebota. Y al rebotar, obviamente rebota con el objeto que está al lado, por ende el objeto que está al lado se proyecta en el objeto mismo. ¿De qué color? De color que yo le estoy diciendo. En este caso le dije que fuera de color rojo. ¿Se entiende, no? Porque ahí le estoy diciendo que haya reflexión, que la luz rebote con el color que yo le estoy diciendo, que fue de color rojo. Si yo le digo que sea de color blanco, en la reflexión, en vez de ser roja, fíjate cómo es ahora. Es blanca. Ahora tú podrás decir, profe, ¿qué diferencia hay entonces entre la reflexión y el especular?
¿Cuál es la diferencia? ¿O no encuentran que haya diferencia? ¿No? Ya, ahora te voy a mostrar la diferencia. La reflexión es cómo refleja la luz. El especular son los brillos. Ese es un especular. El especular son los brillos, no el reflejo. Entonces, fíjate. Voy al especular. Le digo que el especular, en vez de tener 1, por ejemplo, le voy a decir 0.3. ¿Ves que aparece un puntito de luz? Porque, fíjate, así es la reflexión. Así se ve reflejado. Ahora agreguémosles el factor especular. ¿Viste que apareció el brillo? Porque el especular, nuevamente repito, son los brillos. ¿Sí? ¿Se entiende ahora la diferencia? Sí. Ya. Entonces, si tu objeto que tú quieres hacer, claro, quieres que brille, especular. Si tú quieres que el objeto refleje, reflexión. ¿Sí? Ya. Entonces le vamos a quitar el brillo y ahora le vamos a quitar la reflexión. 0. ¿Sí? Bajamos. Acá tenemos el bump. El bump ya lo empezamos a ver la semana pasada, que es básicamente asignarle textura para que se vean detalles. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, por ahora no será necesario porque ya lo vimos. Acá abajo hay algo que es realmente maravilloso, que es el sub-surface scattering, que por ahora creo que no es necesario. ¿Ya? Creo que en un siguiente trabajo podemos ya empezar a ocuparlo ya de forma más pro. Por ahora no es necesario. Emission. Este sí es necesario. El emission es básicamente que el objeto que tú tengas asignado pueda emitir luz. Que el objeto se convierte en una luz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que la emisión, como si te das cuenta actualmente está en 0, la emisión sea, no sé, de 10, ponte tú, de color roja. Así está el objeto por sí solo, con especular y con reflexión. Y ahora le estoy diciendo que emita. Voy a bajar un poco la luz para que sí emita la luz del objeto y no emita la luz del... Ahí la vamos a poner emisión en 1, está con weight, no está con especular, no está con reflexión. Ya, ahora sí. Ya, por alguna razón me está emitiendo, pero no me está detectando el suelo. Déjame ver porque parece que moví un parámetro del suelo. Entonces le voy a asignar un nuevo material ya. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ves? Claro, le subí demasiado la cantidad de emisión que obviamente tiende a reventar el suelo. Es mucho. Claro, le subí una escala de 10. Le voy a colocar una potencia de 2 para que quede obviamente mucho más sutil. ¿Ves? Ahora, esta emisión de luz puede ser literalmente a cualquier geometría. Puede ser un plano, puede ser una pelota, puede ser un robot, puede ser lo que sea. Da lo mismo. El objeto pasa a ser una fuente de luz. ¿Ya? Ahora, la suavidad de esa luz tiene que ver con la calidad del render también. Ahora actualmente no hemos tocado la calidad del render. Hemos solamente hablado de la luz y los shaders. ¿Sí? Nada más. Entonces, básicamente con ese valor yo puedo decirle que la luz
emite, o sea, que el objeto emite luz. Es básicamente eso. ¿Se entiende? Ya. Y el último que nos está quedando, por lo menos de este shader, son las cáusticas. ¿Saben lo que es una cáustica? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿No? ¿Nunca? ¿Todos han tomado Coca-Cola alguna vez en su vida? ¿Has visto un vaso alguna vez en tu vida? Sí. Ya. Entonces, si has visto, si conoces las cáusticas. Las cáusticas básicamente... Ah, pero espérate. Creo que nos faltó la refracción. Hablamos de la reflexión, pero no la refracción. Vamos a ver el tiro. Vamos a ver el tiro los dos. Para que esto funcione de mayor manera, a este objeto lo voy a deformar un poquito. ¿Por qué? Porque los objetos, si no están deformados, si pasan a ser como figuras planas, la refracción no va a funcionar muy bien. Entonces, un consejo que te doy es que si vas a trabajar objetos en tu stand que quieres que tengan refracción, trata que no sean completamente planos. Trata, ¿ya? Es lo único que te daría como consejo. ¿Te va a funcionar? Sí. ¿Se va a ver muy bonito? No. No se va a ver tan bonito. Entonces, si te das cuenta ahí, lo deformé un poquito para que se vea la refracción un poquito más bonita, ¿no? Solamente por eso. Y la luz, habíamos dicho que estuviera constante, ¿no es cierto? Entonces, miren. Actualmente el objeto se ve así, ¿no? Actualmente no está con reflexión y tampoco está con refracción, ¿ya? Está el objeto normal. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Completamente normal. Ok. Si yo pincho el objeto y voy a Material Attribute y voy a refracción, ahí está, refracción, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos el color de la refracción, lo voy a dejar en blanco. Tenemos el wave nuevamente, que es la cantidad de refracción. Le vamos a decir refracción en 1, para que sea refracción. Y debajo de eso tenemos el IOR. El IOR es el Index of Refraction. ¿Qué es eso? Si yo coloco acá Index of Refraction Table, te van a salir millones de tablas. Si vas a imágenes, yo te recomiendo esta. Esta tabla, que yo se la mostré en una clase, ¿se acuerdan o no? Es básicamente, aquí están todos los datos de los diferentes materiales y al lado sale el número de su índice de refracción. Es básicamente eso. Entonces, por ejemplo, si vamos acá en la G de glass, ahí está glass, que es vidrio. El glass tiene un índice de refracción de 1.51714. Ese es su índice de refracción, que es básicamente como el grosor del objeto. Y es básicamente cómo la luz entra al objeto, cómo se mueve adentro y cómo sale. Ese juego es el índice de refracción. Entonces, obviamente, el índice de refracción de un vidrio no es igual a un índice de refracción de un metal, o de un oro, o del steel, o lo que sea. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya. Entonces, ese valor se lo voy a dar al IOR. 1.517. ¿No es cierto? ¿Chicos? Me imagino, no lo entendí. El valor del IOR del vidrio se lo acaba de dar al material. Falta el 14, ¿no? Pongámosle 14. Ahora si tú le pones 1.5, es exactamente igual. Ahora, si le doy un valor más específico, 1.51714, colócale lo que quieras ahí, está lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ok.
Ahora, como es un vidrio, ¿para qué quiero diffuse? ¿El vidrio tiene diffuse? No. Cero. Veamos qué pasa. Acuérdate que cuando le decíamos diffuse en cero, el objeto se veía negro, ¿no es cierto? Veamos qué pasa. Voy a ir guardando por si esto explota. Uno nunca sabe. Veamos. Así estaba normal. Saquemos el render ahora. ¿Por qué se ve así? Porque le estoy diciendo, el objeto no quiero que tenga diffuse, porque la luz no quiero que avance alrededor de él. Le estoy diciendo que la luz llegue al objeto, atraviese el objeto y salga. ¿Con qué valor? Con el índice de refracción de un vidrio. Entonces ahora recién estoy viendo un vidrio. ¿Se entiende? Sí. Ya. Si se dan cuenta no es nada complicado. Pero si no entienden los conceptos, no sacamos nada con apretar botones. Por eso tiene que quedar claro qué es un especular, qué es una reflexión y qué es una refracción. Ahora, la gracia es que esos tres valores se pueden mezclar, ¿cachai? Para hacer nuevas cosas. Entonces, acá abajo, en el IOR, nuevamente, tenemos un roundness, que por ahora creo que no, por ahora no te va a afectar en nada. Déjalo en cero, se ve bonito ya. El que sí te va a generar cosas bonitas, porque probablemente pensando en lo práctico, es la transmitance. ¿Qué es la transmitance? Es básicamente de qué colores queréis que vaya avanzando la luz. Actualmente le estáis diciendo que sea de color blanca, entonces la luz avanza de color blanco. Pero esto es bonito, esto es realmente bonito, porque tú puedes tomar las transmitances y pinchar acá al lado, el cuadradito. Puedes crearte una textura en Photoshop o puedes ocupar un material de acá, directamente de Maya. Por ejemplo, me gustaría aplicarle un ramp, que es el mismo ramp que está en Photoshop, el mismo ramp que tiene todos los software en realidad. Y si te das cuenta es una rampa de colores. Que yo a lo mejor el color más, el de más a la izquierda, por ejemplo, le puedo dar un color rojo. Si pincho al medio, si pincho acá, puedo darle otro color, un verde. Si pincho acá, puedo darle un color, no sé, un amarillo. Y arriba le puedo dar un color, no sé qué cosa, rosado. Entonces, fíjate acá. Acá la transmitances está de color blanca. Entonces, me pasa con color blanco. Mira ahora. ¿Cachai? Ahí le estoy diciendo que la luz vaya pasando por colores. Ahora esos colores los defines tú. Si quieres que sea blanco, quieres que sea gamas de azules, si querías hacer una bonita lámpara, no tengo idea. Ahí tú le vas diciendo los colores que querés que vaya atravesando, básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bonito. Eso yo creo que para ti es bastante práctico. Y abajito de eso, abajita de eso, bueno, abajito obviamente viene el bump, que ahí tú le pones la textura y todas las cosas que le vais a poner para que se vean detalles. Después viene el super scattering, que eso si queréis lo vemos. Ahora no es tan necesario, pero si queréis ningún problema. Debajo de eso viene la emisión, que si quieres que el objeto emita luz. Y debajo de eso vienen las cáusticas. ¿Qué es las cáusticas? Por eso yo te preguntaba si alguna vez tomaste Coca-Cola, si te has tomado un licor, cualquier cosa. Porque si yo coloco acá cáusticas de la luz, mira, eso es una cáustica. Que es como la luz se propaga, que es la refracción, pero esa luz como se descompone en el suelo es las cáusticas. ¿Cachai? Entonces, dependiendo las cáusticas del agua, del vidrio, de una pelotita, de una pelota de luz, eso es básicamente las cáusticas. ¿Sí?
Entonces, obviamente, si yo tengo un objeto con refracción, lo más lógico es que después de la refracción venga una cáustica. Y debajo de la refracción vienen las cáusticas. Y acá, por ejemplo, yo le puedo decir enable refractive caustic. Habilitar las cáusticas de refracción. Aquí arriba dice habilitar las cáusticas de reflexión y habilitar las cáusticas del glossy. El glossy es como, no sé, como la traducción literal del glossy, pero para que se entienda, el glossy tiene que ver como con la cantidad de vidrio. Así como una lámpara bien glossy es como una lámpara con mucho vidrio, así como con mucho reflejo de glossy, ¿cachai? Entonces en ese caso le vamos a decir activar las cáusticas de refracción. Entonces veamos cómo se ve. Así está sin cáusticas. Sacamos el render. No sé si en el data se alcanza a ver. Ahora, obviamente, la cantidad de cáustica también tiene que ver con la intensidad de la luz, obviamente. Pero, ¿alcanzan a ver acá abajo que se empieza a ver como verdoso? ¿Sí? Miren, voy a aumentar un poquito la luz. La vamos a poner 5. Y me voy a acercar un poquito más para allá. Bueno, ahí se nota mucho más. ¿Ven? Que ahí ya se empieza a propagar cómo la luz atraviesa y se proyecta en el suelo. Ahora, las cáusticas tienen que ver mucho con la intensidad de la luz y la forma del objeto. Obviamente, si tú haces un objeto plano y le activas las cáusticas, no va a pasar nada. Ahora, si tenía un objeto súper extraño y con forma extraña y le ponís cáustica, eso se va a expandir. Es como esos jarrones donde los viejos ocupan los licores. Bueno, así como los destilados. Donde ponen el huillito. Claro, todas esas cuestiones que tienen muchas perlas y muchos botones. Ya. Si tenía algo modelado así, obviamente se va a reflexar así. Si no, te va a quedar algo así parecido. Ahora, esta es la forma que Arnold trabaja en las cáusticas. Porque Mental Ray las trabaja de forma diferente. Pero cada motor de render tiene su forma. ¿Ya? O sea, si eso yo lo pongo como en un. Si yo quiero hacer un macetero con agua, lo hago como en el agua, me queda como esa línea. Sí, pues, obvio. Y debajo de eso hay otras tonteras que por ahora no nos interesan. Entonces, si te das cuenta, chiquillos, todo lo que vimos ahora, la gracia es que se pueden mezclar para lograr diferentes tipos de looks. Entonces, por ejemplo, a la segunda pelotita, este lo voy a dejar con refracción. A la primera pelota, o a la pelota al medio, le voy a decir, por ejemplo, no sé, le voy a decir que emita luz. Ya, le vamos a decir emission, vamos a poner de 1, la vamos a pintar de color amarillo. Y la primera pelota le vamos a asignar un nuevo material, un shader y ya estándar, le vamos a decir que el especular tengo un poquito de brillo, entonces le vamos a poner 0.2. Vamos a suavizar, a concentrar un poquito más el brillo. Ahí, 0.3. Vamos a activar la reflexión. 1. Vamos a dejar de color blanco para que quede una especie de espejo con un brillo difuminado y estamos. Entonces, si te das cuenta, tengo 3 materiales, 3 objetos con el mismo shader, solo que cada uno está como enchulado bajo su propia característica. Entonces veamos cómo se va a ver. ¿Ven? Ahora, ¿cómo puedo hacer para que todo esto se vea muy pro? Vas al motor de render, vas a Arnold Render, le incrementas el cámara AA,
Si te das cuenta, ahí también puedes incrementar la calidad del diffuse. Entonces, por ejemplo, lo voy a sacar, no sé, en 8. Voy a la luz, aumento los samples a 10. Guardo por si esto explota. Y de muy baja calidad. Obviamente, si te das cuenta, el render va a tomar mucho más tiempo. Pero te das cuenta que la calidad va a ser otra. Por ende, sus renders, con todo lo que hay que modelar, con todo lo que hay que texturizar, con todo lo que tienen que, con todos los shaders, con diferentes shaders que tienen que aplicar, más el profe te lo está pidiendo en Full HD, con máxima calidad, tu render fácil puede estar 1 hora, tu render fácil puede estar 40 minutos, media hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, etc. Y piensa que se te están pidiendo un frame, ni siquiera un video. Entonces ahora tú puedes entender por qué las grandes calidades son mucho tiempo en render, porque tienen que calcular muchas cosas los software y es obvio, es normal. No puedes pedir una alta calidad en nada de tiempo, es imposible. ¿Sí? ¿Queda más claro, chiquillo, no? ¿Sí? Entonces ahora yo voy a dejar rendereando, así que el que quiera vaya a comprar algo, tómese un desayunito. Trate de pensar las cosas que hemos dicho, trata de digerirlas. Y si de vuelta de break todavía hay algo que no se entiende, por favor, dime.